la oración por la próxima generación. Estoy leyendo un libro actualmente escrito por Darío López, el libro se llama La Fiesta del Espíritu. Y me gusta mucho, sobre todo porque Darío en su introducción habla de las características del culto pentecostal. Y dentro de esas características del culto pentecostal, él menciona que la oración es lo primero, luego viene el canto, luego viene el testimonio y por último la predicación. Oración, canto, y así se formó el culto pentecostal. Oración, canto, testimonio y predicación. Lo interesante que él muestra allí es que dice que esto se hace en libertad. Los pentecostales tenemos la libertad de expresarnos a viva voz, de hablar. Cuando vamos a orar, oramos a viva voz. Cuando vamos a cantar, nos expresamos. Es decir, hay una expresión corporal en nosotros. Y alguien me decía, hablando de esto, bueno, pero ya casi no se cuentan testimonios en la iglesia. Eso no quiere decir que no haya oportunidades para testimonio. Lo que pasa es que muchas veces eso se tomaba como vano. Es decir, alguien venía a contar testimonio y en vez de la gente, porque el testimonio lo que lleva es alabar a Dios, se supone que debe llevarnos a alabar a Dios. Pero en vez de la gente alabar a Dios, lo que había era una risa por el testimonio que alguien estaba contando. Y eso llevó a los pastores a primero escuchar el testimonio que se iba a contar y a cerrarse un poquito en cuanto a eso, porque había testimonios y había testimonios. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Vimos de todo dentro de las iglesias con el asunto de los testimonios. Hermanas que hablaban de sanidad y entonces se sacaban el miembro al cual Dios sanó. Y entonces, en vez de la gente alabar a Dios, lo que hacía era una burla de todo lo que pasaba. Y eso llevó a la mayoría de las iglesias pentecostales, en el tema de los testimonios, a cerrarse un poquito. Pero eso no quiere decir que no se cuenten testimonios. Si Dios hace algo grande, maravilloso en su vida, que al escucharlo podamos alabar a Dios, usted se acerca a mí o a los que están dirigiendo y diga, yo quiero decir unas palabras, y nadie le va a cerrar el paso, hermano. Entienda esto, porque esto es parte también del desarrollo del culto nuestro hacia nuestro Dios. ¿Por qué menciono esto? Y lo menciono como parte introductoria de lo que voy a hablar de la oración de la próxima generación. Porque así también como pentecostales, era nuestro deber traer a nuestros hijos a la casa de Dios. Y muchas veces nuestros hijos venían, o la mayoría trajo sus hijos y venían a la casa de Dios, pero no había una intencionalidad de por qué traerlo. Yo te llevo a la casa de Dios, pero te llevo porque tengo que llevarte, porque yo voy para la casa de Dios. Lo más importante no era traer al muchacho a la casa de Dios, sino que lo más importante es que yo voy para la casa de Dios. Y eso fue lo que hicimos mal. Yo quiero que usted me vaya copiando. Estas son de las exposiciones donde no hay muchos amenes. Y mi objetivo es que no haya muchos amenes, sino que nosotros demos un paso atrás y pensemos un poco en qué hicimos y en qué estamos haciendo. Llevábamos los muchachos, los soltábamos en la iglesia y muchos muchachos a veces eran corregidos por el portero de la iglesia. No sé si aquí pasó, pero yo fui miembro de iglesia donde el portero agarraba al muchacho y se lo llevaba a su mamá. Y a los 3 minutos la mamá volvía y soltaba al muchacho. ¿Y sabe qué pasó? Esos muchachos que corrían en la iglesia ya no son cristianos ni están en la iglesia. Es más, odian a Dios. ¿Por qué? Porque solamente los traíamos a la iglesia para que ellos se sintieran en la iglesia como si fuera un parque de diversiones. Pero en la casa tampoco le enseñábamos la palabra de Dios. Eso no pasó solo en la iglesia de Dios de la profecía del kilómetro 12,
donde yo fui miembro, allí Daisy y yo nos casamos. Eso no solo pasó en la Iglesia de Dios del kilómetro 10, donde también fui miembro y luego pastor. Eso no pasó en la Iglesia de Dios en Los Blancos, de la profecía en Los Blancos, donde yo me convertí en el año 89. Eso pasó en todas las iglesias cristianas evangélicas pentecostales, donde los miembros no tenían la responsabilidad hacia la próxima generación. Llevaban sus hijos a la iglesia y ellos pensaban que con ellos ir a la iglesia sus hijos serían cristianos, como que la fe se hereda. La fe no es herencia. Debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos también tienen que hacer profesión de fe. Debemos enseñarle a nuestros hijos que su responsabilidad también no es la mía. Yo soy cristiano, te enseño la palabra de Dios, pero tú tendrás que tomar tu decisión para con Dios. Si seguir o no a Dios. Pero que no sea por mí, porque yo te voy a enseñar en mi casa y donde quiera que esté la palabra de Dios, y te voy a enseñar con mi práctica cómo se debe vivir la vida cristiana. Qué pena que sea ahora que estemos escuchando eso, porque cuando miramos hacia atrás, muchos aquí presentes incluso, sus hijos están perdidos. Y fueron muchachos que se criaron corriendo aquí en la iglesia, pero que no vienen a la iglesia ni cuando le dicen vamos para la iglesia o visita, no hacen cruz y raya. Porque en vez de recibir abrazos, cuando eran niños lo que recibían era jalón de oreja y maltrato. Déjeme ir por parte. Voy a hacer como Jack el Destripador. Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Tome su Biblia, por favor. Deuteronomio 4, 9. Y luego vamos a leer el verso 40. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. El Señor le está diciendo esto a Israel, donde vieron muchos milagros en todo su caminar por el desierto. No se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. ¿Qué cosa? Todas las cosas que has visto, todos los testimonios que han sido contados. Antes bien, dice, enseñarás a tus hijos, ¿y a quién más? ¿Qué dice ahí? Y a los hijos. Había una responsabilidad, no es solo, la salvación es individual. Sí, es verdad, la salvación es individual, pero tú, papá, abuelo, tienes una responsabilidad también. Y es guiar a tus hijos y a los hijos de tus hijos por el camino del bien. Versículo 40, ahí mismo en Deuteronomio 4. Y guarda sus estatutos, los estatutos del Señor, los mandamientos del Señor, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a quién más. Y a tus hijos después de ti. Y cuando habla de después de ti, habla de una prolongación. Porque no solo impactará a los hijos después de ti, sino también a los nietos después de ti. Si todos entienden el proceso de la enseñanza constante y continua. Y dice, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hay un concepto que se llama partenocarpia. Por si usted no lo ha escuchado, le voy a explicar qué es. Partenocarpia. La partenocarpia se define como el desarrollo de un fruto con ausencia de fecundación. Es decir, ¿cuántos han comido aquí uvas sin semilla?
Usted sabía que ese no fue el diseño de Dios. Eso lo dijo Chris Matebula. Aquellos que estuvieron en la cumbre global vieron esta charla de este pastor sudafricano. Eso no fue el diseño de Dios. De hecho, eso se altera genéticamente. Y hoy podemos ver cosecha de naranjas sin semilla, de uvas sin semilla, hasta de sandía sin semilla. Pero fue diseñado, vino así, Dios lo creó así. No, simplemente se manipuló la genética del fruto, del producto, y entonces hoy hay algunos lugares donde se produce estos productos sin semilla, y a esto es lo que se llama partenocarpia. Partenocarpia quiere decir fruto sin semilla o fruto virgen. No tiene semilla. La pregunta es, ¿usted cree que fue así que Dios lo creó? Chris Matebula decía o dijo en esa charla que los frutos sin semilla no son creados de Dios, sino que el hombre es quien los hace, quien los altera genéticamente, porque lo que Dios crea tiene un objetivo. Y de hecho, el libro de Génesis, el capítulo 1, ahí se dice cuál es el objetivo. Si nos vamos al versículo 11, dice, después dijo Jehová, Génesis 1, 11 dice, después dijo Jehová, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y en este versículo aparece semilla 2 veces, y habla de árbol de fruto, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Ahí está. Fruto que su semilla esté en él. Versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él. Decía Matebula, el objetivo de hacer esto es que Dios crea el fruto con semilla para que nosotros no nos comamos la semilla, sino que soltemos la semilla y que esa semilla pueda producir un árbol para la próxima generación. Y él, hablando de esto, decía, nosotros debemos de dirigir con la próxima generación en la mente. ¿Y a qué me refiero? Ustedes ven este templo maravilloso. Yo no sé quién lo diseñó ni quién lo formó, pero yo sí sé que quien lo hizo no lo hizo para él. Hello, sino pensando en la próxima generación. Ustedes ven este altar maravilloso que fue diseñado y creado en el pensamiento de un hombre como Víctor Rodríguez, pero en la mente de Víctor Rodríguez no estaba crearlo para él. Y hoy nosotros somos la próxima generación que está en el altar y Víctor está en los brazos del Señor. Qué difícil, hermano, es cuando nosotros vivimos nuestra vida creyendo que todo va a terminar con nosotros. Nos hacemos sabios, nos hacemos egocéntricos, pensamos que el mundo, el sol, la tierra y todos los planetas giran alrededor de nosotros. Y no entendemos que estamos aquí en esta tierra para cumplir un objetivo, y cuando el objetivo se cumpla, te fuiste y la tierra sigue girando. Porque la tierra sin ti giró miles de años. Y después que tú te vayas, si Cristo no ha venido, seguirá girando. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿estás pensando tú en la próxima generación? La queja de los padres el día de hoy, al verla, yo no sé si usted está preocupado, hermano, pero una de las cosas que a mí me causa preocupación es al ver nuestra juventud.
Una juventud que cuando tú le hablas de estudiar, no quieren estudiar. Una juventud que se está conformando a la idiotez. Y esto es lo más doloroso. Están abrazando la estupidez como un chiste. Lo que a ellos les hace gracia es lo estúpido. Las canciones que se pegan hoy no son las que tienen letra, son las estúpidas. Son las canciones soeces. Los chistes que se pegan hoy son los chistes colorados. Usted sabe a qué me refiero con chistes colorados, ¿verdad? Las cosas que en las redes se hacen virales el día de hoy son las peleas donde hay sangre, son las estupideces, porque hoy los medios de comunicación han sido tomados por los estúpidos. Perdóneme, hermano, que estoy un poco fuera de mí, out of control. Pero quiero llamar su atención para que nosotros pensemos, ¿qué estamos haciendo por la próxima generación? Porque si las cosas siguen como van, ciertamente yo entiendo que la iglesia es del Señor y que aún nosotros desaparezcamos, Dios seguirá, porque nosotros no podemos ser como Elías. ¿Te recuerdas de Elías, verdad? En la cueva ahí llorando y diciendo, Señor, solo yo he quedado. Y el Señor, ajá, ¿en serio? ¿Solo tú has quedado? Porque este ministerio yo pensé que era mío. Te estoy parafraseando, pero ya veo que era de Elías. Que Elías creía que solo él había quedado. El Señor le dice, no. Pero esto no deja de causar preocupación en nosotros, hermanos. Porque nosotros realmente estamos aportando a que la fe siga siendo promovida ya cuando nosotros no estemos. A que el evangelio siga siendo predicado cuando nosotros no estemos. Imagínate que mueres hoy. ¿Tú crees que tus hijos seguirán predicando el evangelio? ¿O eres de los que crees que tus hijos van a la iglesia porque tú los llevas? Porque si tú no estarías, pregunta, ¿tú crees que vendrían? Entonces detente y hazte un análisis. Porque si eso está pasando, no hicimos las cosas bien. Cuando miramos el texto de Deuteronomio, podemos aplicar el principio a nuestros hijos, el principio de enseñarle a ellos la palabra de Dios de tal manera que ellos, cuando ya nosotros no estemos, ellos sigan amando a Dios. Porque realmente el deseo expresado de Dios aquí es que nosotros vivamos teniendo esa próxima generación en mente. Y eso lo estableció Él desde el principio. Por eso hace tanto hincapié cuando habla de fruto con semilla. Y a veces ni siquiera pensamos en eso. Se promueve mucho el siembra un árbol. ¿Pero para qué se siembra un árbol? Para ayudar al medio ambiente. No, también para la próxima generación, para que ellos tengan que comer. Hoy el deseo de riqueza ha inundado a la humanidad y tú ves niños de 17, 18 años que solo piensan en riqueza. No que de 17, 18, de 14. Yo lo digo porque mi hijo Samuel, su deseo era llegar a la NBA, sea como sea. El problema es que Samuel creció un poquito porque Daisy, por ahí está, ¿dónde está mi esposa? Porque le dimos una vitamina, era para que creciera. Y aún así se quedó pigmeo. Él va a ver esto. Y yo sé que va a decir, papi. Que cuando lo llevamos porque los dientes le crecen, cuando se le da vitaminas para que el muchacho crezca, hay una vitamina, ¿cómo se llama, Daisy? ¿Perdón?
para que los niños crezcan cuando se están quedando como medio, pero también le crece la dentadura, le crecen los huesos de la cara. Y cuando lo llevamos al odontólogo la primera vez, lo primero que él dijo fue, le dieron vitamina para crecimiento, ¿verdad? Porque el odontólogo lo notó. Y entonces hubo que ponerle bracer al muchacho. Porque cuando sonreía lo único que se le veían eran los dientes. Pero el deseo de él era llegar a la NBA. De hecho, él se siente bien cuando va a la cancha y le dicen Curry. Y tiene en sus franelas el número 30 de Curry. Y cuando le dicen Curry anda como si él fuera Stephen Curry, verdaderamente. El problema es que Stephen Curry es uno de los basquetbolistas de élite ahora mismo, pero su estatura es de 6'3", 6'2", por ahí. Es más alto que yo incluso. Pero delante de los gigantes que juegan en la NBA, él es un tapón. Porque estamos hablando de hombres que miden 2 metros, de hombres que miden 2'7", como Kevin Durant. Usted sabe lo que es 2 metros 7, estamos hablando de 7 pies. Que yo tengo que mirar así para verlo. Usted ve que Kenry es grande, Kenry quedaría chiquito ante esos hombres. ¿Dónde está Kenry? Él quedaría chiquito. Ven, párate aquí para que tengamos una idea, Kenry. Kenry quedaría, se vería así, más o menos esa es la estatura de Stephen Curry. Pero se ve un pequeño delante de esos gigantes. Gracias, Kenry. Tú eres mi modelo. Y el deseo de mi hijo era eso, pero la oración de mi esposa y mía no era esa, hermano. La oración y él después entra a la universidad y está estudiando medicina y el deseo de él es ser médico. La oración de Daisy y mía no era esa. La oración de nosotros era que Él te alabe, Señor. No me importa lo que el Señor vaya a hacer con él. Probablemente él no termine la carrera de medicina. Daisy no quiere aceptar eso. Pero eso no lo decidimos nosotros. Probablemente él no termine la carrera de medicina. Pero sí lo que oramos es para que él te sirva. No importa si termina o no. Porque el deseo nuestro es que él sea ministro de la palabra de Dios. ¿A qué usted cree que me manda el libro de Deuteronomio? ¿A orar para que él sea un gran profesional o un gran abogado o un gran político? No, a que te sirva. Si tú quieres darle para que él sea médico, abogado, pelotero, basquetbolista o lo que sea, tú se lo darás. Pero mi deseo es que él te sirva. Porque ¿cuánto hay que se han hecho? Bueno, hoy tenemos el caso de un tal Walter Franco. Le dieron todos los millones del mundo y está en la justicia. ¿Por qué? Porque andaba con una menor. Y uno a veces se queda, Dios mío, tantas mujeres en el mundo. Y tiene que buscar lo que es ilegal, porque ese es el corazón hacia donde lo lleva. ¿Estamos realmente pensando en la próxima generación o creemos que todo va a terminar con nosotros? Yo quisiera que hagamos un resumen rápido. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas y lo vamos a hacer lo más rápido posible. Segunda de Crónicas, capítulo 21 al 24. Voy a hacer el resumen rápido de lo que sucede allí. Un rey llamado Josafat, rey de Judá, había reinado por varios años y había hecho lo recto ante los ojos del Señor. Eso lo dice la Escritura. De hecho, Josafat reinó 25 años y hizo lo recto como su papá, que se llamaba Asa, que había durado 41 años. Es decir, entre Asa
Entre Asa, que duró 41, y Josafat, que duró 25, ahí se iban 66 años siendo reyes. Y Josafat muere y en su lugar reinó su hijo llamado Joram. Así se llamaba. De hecho, fue la primera vez que en Israel se juntaron dos reyes con el mismo nombre. Joram, rey de Judá, hijo de Josafat, y Joram, rey de Israel, hijo de Acab. Y llevaban muy buenas relaciones los dos reyes. Y lo voy a explicar por qué ahora. Pero este Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No lo hizo como su papá y como su abuelo. Y aquí viene una pregunta. ¿Realmente su papá y su abuelo reinaron en el reino pensando en la próxima generación? Y probablemente diríamos, no, es que como rey tenía mucho trabajo que hacer. O tenía muchas ocupaciones. Y eso me hace comparar la vida, por ejemplo, la vida de los pastores, hermanos. ¿Cuántos pastores yo no he conocido que ellos se dedican tanto a la obra de Dios que olvidan su familia, que olvidan sus hijos, que olvidan incluso orar por sus hijos? Y cuando vienen a orar por sus hijos, ya sus hijos están apartados de la fe. Y cuando sus hijos son adolescentes que quieren hablar con ellos, ellos se cierran y dicen, no, es que hay un hermano que tiene un problema. Pregunta, ¿qué es más importante? ¿El hermano que tiene el problema? ¿O tu hijo que te está pidiendo vehementemente, papi, quiero hablar contigo? Se dedicaron tanto tiempo a la obra de Dios que olvidaron al Dios de la obra. Usted entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando su esposa le decía, mi amor, tenemos que resolver, no, ahora voy a hacer la obra de Dios. Y se dedicaron tanto a la obra de Dios que olvidaron que Dios le estaba diciendo, el que no cuida su casa, el que no mantiene su casa, el que no cuida a sus hijos, a su familia, no puede manejar la iglesia. Y se le olvidó ese versículo. Le pasó a muchos hombres de negocio que se dedicaron tanto a los negocios que cuando miraron para atrás, su esposa le pidió el divorcio, sus hijos se apartaron de él, él es el dueño del mundo porque tiene la riqueza, pero su familia está perdida. Y cuando tú le preguntas, dicen, yo daría todo lo que tengo por volver atrás y recuperar mi familia. Porque al fin y al cabo, vanidad de vanidad. Joram hizo lo malo ante los ojos de Dios, dejó a Dios, levantó la idolatría y obligaba a todos los moradores de Jerusalén que vayan detrás de los dioses ajenos. Eso es el rey. El rey hacía eso. Yo estoy en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 21, lo estoy resumiendo, hasta el capítulo 24. No solo eso, sino que también mató a sus hermanos. Joram sabía, como él venía de una familia de reyes, su papá Josafat, su abuelo Asa, Josafat tuvo varios hijos y él lo que hizo cuando llegó al trono mató a sus hermanos. ¿Para qué? Para que nadie lo heredara. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Dios permitió en ese Joram una enfermedad intestinal, que la Biblia dice que los intestinos se le salieron. Oiga esto. La Biblia dice que los intestinos se le salieron y él de apenas 40 años murió. ¿Para quién nosotros estamos viviendo el día de hoy? Después de Joram viene su hijo Ocosías. Ese era peor que su padre, porque él, en vez de buscar consejo en los príncipes del pueblo, los líderes de familia, en los ancianos del pueblo, fue y buscó consejo en el otro reinado, la familia de Acab.
ahí fue que buscó consejo. Y Dios levantó a un hombre llamado Jehú, que también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Oiga esto, Dios levantó a un malo para que ese malo matara a 3 reyes. Y entonces Jehú se levanta, mata a Ocosías, mata a Jorán, hijo de Acaz, y mata a Jezabel. ¿Recuerdan a Jezabel? ¿Ustedes recuerdan a Jezabel, hermano? ¿O recuerdan la viña de Nabot? Así lo digo más fácil. Nabot, que tenía una viña, y entonces Acab quería la viña, y Jezabel dijo, yo te la consigo. Jezabel la malvada. Cuando el hombre se desconecta de Dios, toda su familia está en riesgo. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando el hombre se desconecta de Dios y él piensa que está haciendo las cosas bien, toda su familia pasa a las manos del enemigo. Pastor, bajó fuerte ahí. Bueno, yo se lo puedo probar bíblicamente. Porque en algún punto de descuido, hermano, en algún momento nos hemos alejado de Dios pensando que lo estamos haciendo bien y no nos damos cuenta que toda nuestra descendencia entra en riesgo. Porque ¿qué van a decir nuestros hijos? Papi iba a la iglesia, pero él iba nada más. Pero en la casa era el diablo. Mami iba a la iglesia, pero en la casa dice más mala palabra. Gente que dice ser cristiano y que confiesa. Por eso la respuesta ahorita de no hemos obedecido la ley de Cristo. Entonces Dios levanta a Jehú, también hizo lo malo delante de los ojos de Dios, exterminó la familia de Acab, mató a Jezabel, mató a Ocosías, y entonces cuando el trono queda vacío en Jerusalén, en el reinado de Judá, la madre de Ocosías, llamada Atalía, toma ella el control. Y esto tiene una aplicación. Cuando el hombre de Dios deja de hacer la obra de Dios, deja de someterse a Dios, entonces el rol cambiará. Satanás está buscando el desorden. Dios quiere ordenar nuestra vida. Cuando Cristo viene a nuestra vida, busca, aunque nos duela, llevarnos al orden, pero el hombre se resiste al orden. El hombre se resiste al orden porque el orden duele. Hermano, el orden duele. Vivimos haciendo las cosas desordenadamente. Y cuando la palabra de Dios nos dice, por aquí es por donde se debe andar, nos duele. Sin embargo, cuando Dios nos está diciendo, por aquí es por donde se debe andar, aunque nos duela, estoy con eso predicándole a mis hijos y a mi familia, que aunque me duela, yo voy a hacer lo correcto, y de manera automática ellos están mirando esa acción. No sé si ustedes recuerdan a Billy Graham. Mientras él predicaba en un estadio, su hijo Franklin estaba en la puerta del estadio, en la puerta regando volantes para una fiesta que él tenía. Y diciendo, la gente todavía cree en lo que está diciendo mi papá ahí. Hasta que Billy lo llamó y le dijo, Franklin, siéntate, mira, ¿alguna vez tú has visto que yo he desobedecido a Dios? Y Billy le decía, yo sé que la necedad está atada al corazón del muchacho y mis oraciones son por ti. Pero ¿alguna vez tú has visto que yo he sido violento con tu mamá? ¿Le he hablado mal? ¿Alguna vez yo he sido violento contigo, con tus hermanos? ¿Alguna vez tú me has visto haciendo una acción que no sea agradar a mi Señor? Y el muchacho le dijo, no. Bueno, le resumo, Billy Graham murió y hoy Franklin Graham es el que lleva en sus hombros el ministerio de su padre.
Yo estoy seguro que Billy entendió que él también debía dejar semilla para la próxima generación. Y tú y yo, ¿estamos dejando semilla para la próxima generación? Por eso el ser maestro es tan difícil, hermano, porque cuando enseñamos, no enseñamos para nosotros. Hello. Cuando enseñamos, no enseñamos para nosotros. Enseñamos para la próxima generación. Y si enseñamos mal, estamos marcando una generación. Pero si enseñamos bien, la palabra de Dios dará su fruto. Pero para esto hay que tener paciencia y amor y entrega. Y si alguien no lo entendió, porque nadie lo va a entender a la primera, te va a tocar enseñarlo 1, 2, 3, 1 millón, 2 millones de veces, no importa. Y ahí es donde entra la paciencia. Oh, gloria a Dios. Atalía entonces, se le llama la reina usurpadora, usurpó el trono, ella mató a sus nietos, oiga lo que hizo. Ella usurpó el trono, aunque Ocosías su hijo había matado a sus hermanos, ella usurpa el trono y mata a los hijos de Ocosías. Una familia desgraciada totalmente. Atalía ocupa el trono, mata a sus nietos, casi extermina con la descendencia real, pero había un niño llamado Joás, hijo de Ocosías, que fue escondido. Y al final este niño, Joás, fue el que llegó a ser rey gracias a la intervención de un sacerdote llamado Joiada. ¿Han leído la historia? Léanla. Segunda de Crónicas, capítulo desde el 21 hasta el 24. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura sobre Joás? La Escritura dice que Joás hizo lo bueno. Vamos conmigo, por favor, capítulo 24 del libro de Segunda de Crónicas, que quiero detenerme un poquito ahí. Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. La pregunta es, ¿y qué capacidad tiene un niño de 7 años? Lamentablemente hoy tenemos jóvenes de 12, 13 y 14 años, hermano, que yo no pondría mi vida en las manos de ellos. Sorry, lo lamento. Porque las generaciones van cambiando. Yo fui llamado a los pies de Cristo a la edad de 11 años. Y desde ese momento nunca me aparté de los caminos del Señor. Y en mi familia nadie había aceptado a Cristo como Salvador. El día que fui llamado a los pies del Señor, ese día yo fui a la iglesia. Yo me senté en un asiento y deseaba que sea llamado para aceptar a Cristo como mi Salvador. Mi papá nunca ha sido cristiano. Mi mamá tiene apenas 5 o 6 años siendo cristiana. Mi abuela hace poco se convirtió. Tengo algunos tíos que son cristianos, pero vinieron al evangelio después de mí. En esa familia había una sola persona cristiana, que era mi tío Danilo, que me había dado un Nuevo Testamento ilustrado. Toma, léete eso. Y cuando me leí eso marcó mi existencia. Y yo decía, si todos los cristianos, si Pablo, Pedro y todos los apóstoles pasaron eso para que el evangelio llegara a mí, ¿por qué yo estoy fuera de esto? A los 11 años. Si preguntáramos a algunos de ustedes, vinieron a los pies del Señor siendo adolescentes. Pero los adolescentes hoy parece que es es como un virus que anda en el aire. No piensan con el cerebro. ¿Y sabe quiénes son los responsables? Los padres. Porque le han dado de todo a los muchachos. Y parece que el muchacho, cuando se le da de todo, el cerebro no se le desarrolla. Porque cuando hay escasez, usted sabe que el cerebro se desarrolla más rápido. Hermano, cuando hay escasez, el cerebro se desarrolla más rápido del muchacho, porque el muchacho ve, hay escasez en mi casa, de aquí yo salgo sí o sí. Porque a mí me pasó eso.
Yo vengo de una casa donde por parte de mi papá lo que me tocaba era irme a la playa a pescar y a mí no me gusta eso. Y por parte de mi mamá lo que me tocaba era irme a la loma a sacar yautía con las manos. Y tampoco me gusta eso. Y como en mi casa nadie se había graduado de bachiller, yo dije, yo sí me voy a graduar. Y como en mi casa nadie había ido, tanto de mi papá como de mi mamá, nadie había ido a la universidad, yo dije, voy a la universidad, porque yo quiero salir de la situación. A los 11 años. En una mi papá llegó a decir, ¿y qué es lo que pasa en esa iglesia? Todos los días tú coges para la iglesia. Y hasta llegó a confrontar al pastor una vez. No había que estar empujándome, en mi casa no había que estar levantándome para que fuera a un retiro. En mi casa no había que estar obligándome para que yo me bañara, para que llegáramos temprano a la iglesia. Padre, ¿y tú estás haciendo eso por tus hijos hoy? Y está bien que lo hagas. De hecho, tienes que hacerlo. Pero tienes que priorizar las cosas. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque tu hijo se está dando cuenta cuáles son tus prioridades. Y muchas veces tus prioridades no son el Señor. Y qué pena. Porque eso hará que nuestros hijos también en su futuro no tengan prioridad en el Señor. Mire lo que dice, era de 7 años Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén y el nombre de su madre era Sibia de Berseba. E hizo Joás, atención aquí, hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, sacerdote. Es decir, que cuando el sacerdote desapareció, dejó de hacer lo bueno. Pregunta. Sacerdote. ¿Y tus hijos harán lo bueno cuando tú no estés? Cuando el Señor te mande a llamar, ¿ellos seguirán yendo a la iglesia porque aman al Señor? ¿O dejarán de ir porque era mi papá que me obligaba a ir? Yo no estoy haciendo la pregunta para que me contestes. Estoy haciendo la pregunta para que lo analices. Y lo que estás haciendo, si no lo estás haciendo bien, empieces a orar. Y a pedirle al Señor, ayúdame a hacerlo bien, porque a veces creemos que como lo vamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y la respuesta es no. Porque lo has planificado según tu criterio y no según el criterio de Dios. Y para hacerlo según el criterio de Dios hay que ir delante de Dios diciéndole, yo no sé cómo hacerlo. Este hombre, sacerdote del Señor, guiaba a este niño. Él era el rey, pero las decisiones de Estado, los temas civiles, los temas comerciales, no lo iba a tratar el niño, lo iba a tratar el sacerdote. Y el sacerdote, ¿qué iba a hacer? Siempre guiarlo por la ruta correcta. Por eso el versículo es punzante diciendo, él hizo lo bueno ante los ojos de Jehová todos los días que el sacerdote estuvo. Ahora, vaya conmigo por favor al versículo 17, ahí mismo en el 24, mire lo que dice. Pero muerto Joiada, el sacerdote, vinieron los príncipes, todo el pueblo se acercó y le ofrecieron obediencia al rey. Vinieron una cantidad de guaremates. ¿Entienden los guaremates, verdad? Los guardianes, los guaruras. Perdóneme, vinieron lambones, vinieron limpiasacos, que son amantes del que está en el poder, porque lo que ellos aman es el poder. Y vinieron y se acercaron al rey, verso 18, y el rey ¿qué hizo? Le prestó su oído y los oyó. Y cuando los oyó, ¿qué pasó? Versículo 18. Y desampararon la casa de Dios, del Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado de Joás. ¿Sabe lo que le pasó a Joás?
que cuando murió, dice, no fue enterrado con los reyes de Israel, porque el pueblo lo consideró, aunque la Biblia dice, hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, pero fíjese, hizo lo bueno mientras el sacerdote Joiada estaba con él. ¿Qué hubiera pasado si Joiada no hubiera estado con ese rey desde el principio? Probablemente hubiésemos estado hablando del peor rey que tuvo Israel en toda su existencia. Amado hermano, ¿estamos realmente nosotros orando por la próxima generación? Cuando tú vas de rodillas, tú oras por la próxima generación, tú oras por tus hijos. Yo te lo digo porque cuando Darlene todavía era una niña, nosotros orábamos por el esposo de Darlene y seguimos orando por el esposo de Darlene. Darlene no tiene novio, atención varones aquí. Sí, tengo que decirlo así porque me da pena y me da vergüenza, hermano, porque los varones de aquí lo que les gustan son las egipcias. No todos, pero tengo que aclarar eso. Y no tengo que decirle qué significa que le gustan las egipcias. ¿O sí? Tengo que aclararlo. ¿Sabe que Egipto era un símbolo de esclavitud y un símbolo de impiedad? De seguir a otros dioses y castigar al pueblo de Dios. Eso es Egipto en la Biblia. Cuando se habla de egipcia es a una mujer que no ama al Señor. Y entonces andan buscando los muchachos y a veces las muchachas, hombres y mujeres que no aman a Dios para causarle problemas, no solo a ellos, sino también a nosotros. Porque al final cuando vienen con su ojo abollado, ¿realmente estamos nosotros enseñándole a nuestra próxima generación la verdad escritural para que ellos tomen la decisión por el Señor? ¿Están nuestros hijos preparados para si nosotros morimos el día de hoy, ellos se quedan solos y sobrevivan? ¿O serían presas fáciles de los buscadores de talento que tiene el enemigo allá afuera? Porque usted sabe que cuando el padre se descuida de sus hijos, aparece un buscador de talento que le enseña, lo instruye mejor que nosotros. Que nosotros tenemos que instruirlo en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en el camino de la fe, pero aparece uno que es mejor cazatalento que nosotros y en poco tiempo le enseña a fumar juca, le enseña a fumar el vapor, le enseña a bailar, le enseña a tomar en poco tiempo. No, a mi hijo no le va a pasar eso, suéltalo un mes para que tú veas. Que va a aparecer uno que le va a enseñar de una vez. No hay que soltarlo, hermano. Si están nuestros hijos expuestos todos los días a eso, saben más de sexo que nosotros. ¿Y dónde ha oído ese muchacho? Pero la escuela está llena de impíos. Pero las escuelas se han vuelto laboratorios de experimentación de los jóvenes. Usted sabe a lo que me refiero, no quiero entrar en detalle con eso. Pero la realidad es que usted y yo fuimos estudiantes, no podemos olvidar eso. ¿O lo olvidamos eso? Que estuvimos también en aula con adolescentes, jóvenes varones que pensaban no con la cabeza y con muchachas que parece que olvidamos nosotros eso. Entonces las escuelas se han vuelto en talleres de experimentación. Pregunta, cuando nuestros hijos están fuera de nosotros, ¿se portan como hijos de Dios? ¿O solo se portan como hijos de Dios cuando están a tu lado? Porque sabe que le puede dar un pecozón. Aquí hay padres, perdóneme padre, pero aquí hay algunos de ustedes, padres y madres, que no dan pecozón, porque entienden que ya a los hijos no se les da pecozón. Yo sigo con esa
Yo no di pecozón, porque yo daba mirada. Mira a Darwin aquí, que cuando él a veces se airaba y hablaba duro delante de él, si yo nada más lo miraba y le decía, hey, porque él sabía que fácilmente le soltaba un fuetazo. Pero hay padres que son tan blanditos con sus hijos. Todavía hay padres cristianos, yo lo he visto, que su hijo dice una mala palabra y se lo aplauden, se lo celebran. Ay, qué bonito, dile otra vez. Y todo ese concepto que se ha tenido en los países desarrollados, donde al hijo, tú sabes que en Estados Unidos los dominicanos que van a Estados Unidos y allá tienen hijos, tienen problemas ya, ¿verdad? Yo conocí a alguien que pagó un vuelo y desde que llegó al aeropuerto le entró al hijo. Le dio un galletón desde que llegó al aeropuerto, ¡pah! Llama a la policía ahora. Yo no le estoy mandando a ser violento, hermano, pero a veces como padres nosotros o somos los hijos o somos los padres. Porque no es verdad que un muchacho que no sabe cómo tú sudaste para ganarte el pan, el sustento, te va a dar órdenes a ti en tu casa de si va o no para la iglesia. No, yo no voy para la iglesia. ¿Cómo que tú no vas para la iglesia? Cuando usted sea mayor de edad y quiera gobernarte, usted toma esa decisión. Como yo le digo a los míos, a veces mi esposa cocinaba y decía, yo no como eso. Bueno, cuando usted compre comida, usted decide lo que va a comer o no. Pero mientras tanto la compramos nosotros, usted se come lo que haya. Hay madres que le hacen, no, pide lo que quiera. Ahí anda el muchacho pidiendo caviar. Nunca han comido eso, pero un amiguito en la escuela me dijo que comió, yo quiero también probarlo. Váyase váyase donde su amiguito entonces, que él se lo brinde. Porque aquí lo que estamos comiendo es berenjena y tallota. O usted se lo come o no se lo come, muérase de hambre. Perdónenme que soy tan rudo, hermano. Mi mamá nunca nos llamaba, vengan a comer. Ella cocinaba, ponía la comida en la mesa y coman cuando usted le dé la gana, cuando le dé hambre. Y nosotros veníamos a las 6 de la tarde a destapar la comida, porque ella le ponía un plato arriba y después le ponía una toalla arriba a la comida. Entonces veníamos a las 6 de la tarde, ya no había de otra. Si me gustaba o no, yo tenía que bajármela porque no había otra cosa y allá no hacían cena. Entonces que comer a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde. No, había que comérsela a las 5 o a las 6 porque ya no había cena. ¿Realmente estamos enseñando a la próxima generación a amar la casa de Dios, a amar los mandamientos de Jehová? ¿O solo estamos trayéndolo a la iglesia para que ellos se sientan bien en este ambiente? Y después que salimos de aquí, no me importa. No, presione a su hijo, porque aprender los buenos preceptos de Jehová da buenos beneficios, aunque tú no lo veas. Pero la mujer que se case con tu hijo o el hombre que se case con tu hija va a decir, wow. Estamos orando para que ellos tengan el compromiso con la palabra de Dios. Pregunta, papá, que estás aquí. ¿Tú has orado para que tu hijo tenga compromiso con la palabra de Dios? Abraham Lincoln decía que un conocimiento amplio de la Escritura era mayor que una carrera universitaria. Porque la carrera universitaria te preparaba para los temas económicos, para tú percibir economía para ti. Pero el conocimiento de la Biblia te preparaba para todos los ámbitos de la vida, incluso para la vida eterna. ¿Y cuál es la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos? Y no, el amplio conocimiento sobre la vida eterna. Si tuviéramos una imagen, hermano, de la eternidad, de qué será de nuestros hijos, de nuestros nietos, imagínese esto, imagínese por un momento que usted esté en la patria celestial, en la eternidad, y que allí
después no logre ver ni a sus hijos, que probablemente usted lo espere, ni a sus hijos, ni a sus descendientes. ¿Cómo se sentirá usted? Ahora, piénselo ahora y ¿cómo se siente usted al pensar en eso? ¿Se sentirá bien? No, la salvación es individual. Ajá, sí es cierto. Tienes que tomar una decisión. Pero tus hijos también son tu responsabilidad de enseñarles los caminos. Como el Señor señaló aquí, tú eres responsable de enseñarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos la palabra de Dios. Y ciertamente la necedad en el corazón querrá apartarlos a ellos, pero es tu responsabilidad repetírsela, escribírsela en los baños, escribírsela en los dinteles, amarrársela en las manos, amarrársela en la frente, en los ojos, para que ellos no miren otra cosa sino la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué si esta es la meta nuestra de que muchos vayan al cielo? Entonces no debemos, si no estamos cumpliendo esta meta, si esa es la meta que queremos y no la estamos cumpliendo, entonces ¿cómo podemos decir que amamos al Señor con todo nuestro corazón? Porque decimos, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Sí, pero no estoy pensando en mis hijos. Porque al fin y al cabo todos tenemos un poquito de egoísmo. Y estamos pensando en nosotros, estamos pensando en mi salvación, en mi vida eterna. Y como esto es individual, y no estás pensando en tu hijo. Yo no estoy hablando del hermano que está a tu alrededor. Estoy hablando de tus hijos. Pregunta, ¿pueden tus hijos dar buena referencia de que el Espíritu de Dios habita en ti? Yo se lo dije que esto no va a haber mucho amén ni mucho, o es porque tenemos frío. Tampoco podemos decir que estamos cumpliendo la palabra de Jehová si a nuestros hijos no los estamos guiando de manera correcta. ¿Cuál es mi llamado en esta hora? Que dediques tiempo a orar por tus hijos. Que dediques tiempo a orar por tus hijos. Que cada vez que vayas de rodillas, ore por los futuros de tus hijos. Ore por las decisiones que tus hijos toman. Yo no sé si usted me ha visto, cuando yo presento a un niño y oro por la presentación, yo oro desde su nacimiento hasta su culminación. Oro al Señor por la carrera que va a estudiar en la universidad. Oro al Señor para que el Señor le cuide, le proteja, le guarde en su adolescencia. Oro al Señor para que el momento de decidir con quién se va a casar, decida correctamente. Y estamos hablando de un niño. Pero ya estoy pensando en quién va a tomar a ese niño o a esa niña para o hacerla feliz o hacerle la vida cuadritos. Porque decisiones como esta que hacen nuestros hijos, ¿tú sabes quiénes la sufren? Cuando tu hija se casa mal, ¿tú sabes quién lo sufre? Cuando tu hija se casa con un hombre que le es infiel y que es impío, ¿tú sabes quién lo sufre, padre cristiano? Porque a veces no pensamos en eso. Hace 2 semanas mi hermano estuvo por aquí. Cuando él se iba a casar con esa joven, él me llamó y me dijo, mira, yo me voy a casar con ella. Me llama porque prácticamente yo fui quien lo crió a él. Yo me voy a casar con ella. Yo recuerdo que le hice, mi esposa estaba ahí, yo le hice una sola pregunta. Le dije, ¿tú estás seguro que esa es la mujer para tú vivir el resto de tu vida? Y él me dijo, sí. Y yo le dije, pues adelante. Porque las decisiones no iban a ser mías. Las decisiones serían de él. Y si a él le iba mal, él iba a guayar su yuca, iba a llorar. Pero hasta el momento le ha ido bien y tienen 3 hermosas niñas. Y tienen ya como 13, 14 años juntos. Pero cuando es tu hijo te duele, hermano. Que tu hijo tome la mala decisión de casarse con alguien que no ama a Dios
y esa persona le hace la vida cuadrito, la pregunta, ¿y tú como padre, cómo te sientes? Como madre, ¿cómo te sientes? Y estoy hablando para que usted también se enfoque como padre, todavía no ha tenido hijo, o probablemente todavía no se ha casado, piénselo. Estamos orando por nuestros hijos, por las decisiones que van a tomar, estamos orando por las carreras, y si le va mal en esa carrera, ¿qué? ¿Nos vamos a deprimir nosotros? Si Samuel no fue elegido ni para entrar al colegio en el básquetbol, ¿yo me voy a deprimir por eso? No. La vida, ¿cómo dice el himno? La lucha sigue. Sigue para adelante. Hermano, usted no sabe la cantidad de frustrados que hay ahora mismo en la República Dominicana. Jóvenes que pensaban que iban a llegar a las grandes ligas y no han llegado. Pero se han olvidado de la estadística que de cada 100 jóvenes que firman, solo 4 llegan a las grandes ligas. ¿Y los otros qué hacen? Muchos se deprimen, otros se vuelven nada. La pregunta, si eso me pasara a mí, ¿qué voy a hacer yo? En nuestra vida debe estar escondida la palabra, no escondida, debe estar abierta la palabra de Dios. Y si algo no funciona, Señor, Padre, ábreme los caminos que necesito otra cosa y Dios con mucho gusto lo hará. Porque la vida no se trata de una profesión. La vida no se trata de tener riquezas. La vida no se trata de tener cosas. La vida se trata de servirle a Jehová de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Colosenses 4:2 dice, perseveren en la oración. Y eso es lo que yo puedo decirle a los padres. Oren por sus hijos. No dejen que sea Satanás quien decida por ellos. Enséñenles la palabra de Dios. Y ustedes estén seguros que porque a veces van a venir gente y te va a decir, mira, tu hijo hizo tal cosa. Y tú sabes si lo hizo o no. A menos que tú no estés cegado. Hay padres que a veces se nublan y los hijos le mienten descaradamente en la cara y se creen la mentira. Pero papá sabe que te está mintiendo. Digo, si está atento, porque hay gente que nunca está atento a nada. Perseverad en la oración. Pero no solo dice perseveren en la oración, sino dice velen en ella con acción de gracia. Colosenses 4:2. Velen. Ora por tus hijos, pero también vela por ellos. Vigílalos, míralos. Y aprende a estar seguro de que ellos aman al Señor tanto como tú. Porque si no aman al Señor tanto como tú, desde que te mueras, ellos se apartan y hacen lo que les da la gana. Póngase de pie.